Queridos niños, queridas niñas, qué importante es que nos demos cuenta de muchas cosas hermosas nos regala Dios. Veamos. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Redondito, colorado, con los rayos hacia afuera, que calienta en el día y en la noche se acostó. ¿Qué es? ¡El sol! Muy bien. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Con un tallo, con un centro y los pétalos por fuera que se mecen con el viento y se dan con mucho amor. ¿Qué es? ¡La flor! Muy bien. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Pongo el techo y las ventanas y la puerta de aquí en medio. Estamos de acuerdo. Ahorita lo ponemos en la oración. ¡La casa! Tenga fe en él. Muy bien. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Voy a dibujar en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Con un lápiz colorado hago este movimiento y en el centro muy adentro guardadito está Jesús. ¿Qué es? ¡El corazón! Muy bien. Yo ya dibujé en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Yo ya dibujé en el aire muchas cosas que Dios nos dio. Queridos hermanos, queridas hermanas, que la gracia y la paz del Señor les acompañe en estos momentos de bendición. Buenas tardes, hermana Lolis. Vamos, unos instantes, unos momentos de la mano con Jesús, porque quiere llevarnos por caminos de bien, de bendición, de paz, Para que escuche de perdón, los CDs de David, Padre David, felicidad. los que están en oferta. Reflexionar un poco, hermanos, sobre la importancia de la confesión. El Padre envió a Jesús al mundo para liberarlo de Satanás, del pecado, de la muerte y del infierno. Y Jesús, amorosísimo con el Padre y con nosotros, entregó su vida a crueles sufrimientos para pagar Él en su propia carne los castigos que nosotros merecíamos por nuestros incontables pecados. ¿Qué tan importante no sentía Jesús la necesidad de liberarnos del que una vez resucitado gloriosamente, el mismo domingo muy temprano se aparece a sus apóstoles que estaban reunidos, sopla sobre ellos
diciéndoles: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, yo se los perdono. A quienes ustedes no se los perdonen, yo no se los perdono. ¿Cuánto nos ama Jesús, hermanos? Y sabe que nuestro peor enemigo es el pecado, porque en pecado nos apartamos de Dios y somos presa fácil de nuestro acérrimo y terrible enemigo Satanás, de nuestros vicios, de nuestros defectos, de nuestras pasiones desordenadas. Por eso, hermanos, es una gran bendición que debemos valorar. Acudir frecuentemente al confesionario para recibir el perdón y la misericordia de Dios, que destruye por la sangre de Jesús nuestros delitos y nuestros pecados. El sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia de Dios. Es la fiesta del pecador arrepentido. El protagonista de la confesión no es nuestro pecado, sino el Señor Jesús, que perdonando prometió darnos un corazón nuevo. Nosotros presentamos el arrepentimiento y el propósito, y Él nos da el perdón y la ayuda para mejorar la vida. Tenemos varios pasos que hay que considerar para hacer una buena confesión. Primero, preparación con la oración y el examen de conciencia desde la última confesión bien hecha. Segundo, contrición, es decir, dolor por los pecados cometidos. Tercero, propósito de no pecar más. Cuarto, confesión al sacerdote de todos los pecados graves por los cuales se interrumpió la comunión con Dios. Es muy útil confesar los pecados veniales también. Y quinto, la satisfacción o penitencia es el remedio del pecado y la reparación de sus consecuencias. ¿Qué hay que hacer antes de confesarnos? Busca un momento tranquilo. Ponte delante del Santísimo Sacramento Jesús Eucaristía o ante un crucifijo y rézale así: Señor Jesús, que sanabas a los enfermos y abrías los ojos de los ciegos, tú que absolviste a la mujer pecadora y confirmaste a Pedro en tu amor, perdona todos mis pecados y crea en mí un corazón nuevo, para que pueda vivir en perfecta unión con mis hermanos y anunciar a todos la salvación. Señor Jesús, que quisiste ser llamado amigo de los pecadores, por el misterio de tu muerte y resurrección, líbrame de mis pecados y dame tu paz, para que lleve los frutos de caridad, justicia y verdad. Señor Jesús, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, reconcíliame con el Padre en la gracia del Espíritu Santo. Lávame en tu sangre todos mis pecados y haz de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, para la alabanza de tu gloria. Piedad de mí, oh Señor, según tu misericordia. No mires mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí un corazón puro y renueva en mí el espíritu de tu fortaleza y santidad. Reflexiona ahora sobre esta palabra del Señor en el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 17 y 18. Así dice el Señor: lávense y purifíquense, quiten el mal de sus acciones fuera de mi vista. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, y aun si los pecados de ustedes fueran como escarlata, rojos, se harían blancos como la nieve. Y en el apóstol San Mateo nos dice, capítulo 15, versículos 20 y 21, cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio, y conmovido, corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo besó.
El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7, nos dice: les digo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora, a la luz de Dios, haz lo tuyo, medita y arrepiéntete. Haz un examen de conciencia. ¿Desde cuándo no te confiesas bien? ¿La última vez dijiste todos los pecados graves cometidos? En las confesiones anteriores, ¿ocultaste voluntariamente algún pecado mortal? ¿Desde cuándo no recibes la comunión? ¿Siempre lo has hecho bien? ¿Has faltado al respeto al Santísimo Sacramento, acercándote a la comunión en pecado, hablando, riendo, sin preparación y sin pensar en quién ibas a recibir? ¿Has profanado alguna vez la Eucaristía, cometiendo sacrilegio por comulgar en pecado? ¿Sabes vivir con austeridad sobre todos los días que manda la Iglesia? ¿Haces alguna penitencia los viernes? ¿Has comido carne los viernes de Cuaresma? ¿Has ayunado los miércoles de ceniza y el Viernes Santo? Hagamos ahora una reflexión sobre los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento: no tendrás otro Dios delante de mí. ¿Crees en Dios Padre, providencia y Salvador tuyo y de todos los hombres? ¿Tu vida está orientada a Dios? ¿Lo amas como hijo? ¿Lo tienes en primer lugar entre los valores de tu vida? ¿Crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Rezas en la mañana y en la noche? ¿Vives las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad? ¿Consideras la fe como un don precioso que hay que cultivar? ¿Te empeñas en crecer en la fe? ¿Has tenido y nutrido dudas sobre tu religión católica? ¿Has leído libros, artículos o revistas contrarios a tu fe, a Cristo, a la Iglesia? ¿Tratas de conocer, de estudiar y de que se te explique la doctrina de tu Santa Madre la Iglesia? ¿Has hablado mal de la religión, del Papa, de los sacerdotes? ¿Has alejado a alguien de la práctica religiosa? ¿Has participado en ritos satánicos? ¿Te has adherido a sectas heréticas o cismáticas? ¿Te has inscrito en sociedades secretas y legales? ¿Confías en el amor de Dios o te deprimes y te desesperas ante las dificultades de la vida, imprecando y rebelándote? ¿De verdad adoras solamente a Dios, sintiéndote por lo tanto libre de cualquier forma de superstición que bloquea la libertad de pensar y de vivir? ¿Eres supersticioso? ¿Traes amuletos u objetos supersticiosos? ¿Crees en los horóscopos? ¿Te has dejado engañar y has escrito y continuado las cadenas llamadas de San Antonio, Santa Rita u otro santo? ¿Has hecho prácticas similares? ¿Has ido con adivinos, magos o lectores de cartas? ¿Has participado en sesiones espiritistas? ¿Has tratado de evocar y de entrar en contacto con los muertos? ¿Has ayudado a la Iglesia cooperando con sus obras, misiones, seminarios, dispensarios, etcétera? Segundo mandamiento: no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Tienes respeto por el nombre de Dios y de la Virgen? ¿Has blasfemado? ¿Has hecho afirmaciones falsas o heréticas sobre Dios? Como por ejemplo, Dios no hace las cosas bien, Dios es cruel, Dios es malo, Dios se divierte con los sufrimientos de los hombres, Dios olvida a los buenos, etc. ¿Has contado hechos y chistes blasfemos?
Empleas un lenguaje vulgar, bajo, inmundo, indigno de un bautizado. ¿Has jurado sin necesidad? ¿Has mantenido los votos y las promesas que has hecho? Tercero, santificarás las fiestas. Dios quiso señalarnos concretamente el día domingo como el día del Señor para que cumpliésemos de manera muy particular con la Buenas tardes, querida hermana. respetuosa y alegre. Las 24 horas del domingo y de los días festivos constituyen el día del Señor. Las has santificado con la oración y haciendo obras de caridad, cultivando los valores sagrados de la vida, familia, amistad, cultura, naturaleza, solidaridad, paz, etc. Te has liberado de la fatiga, gozando la libertad de hijo de Dios en el descanso. Has participado en la misa, viviendo una hora junto a los otros creyentes. Durante la misa, te distraes, platicas, molestas a los demás. ¿Has cometido pecados mortales en domingo, deshonrando el día del Señor? Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Has amado, respetado, obedecido y ayudado a tus padres de acuerdo a tus posibilidades? ¿Has sido amable y cooperador en familia? ¿En casa colaboras y compartes la vida con los tuyos? ¿Promueves la serenidad, la comunión, la conversión con los demás o los haces vivir en silencio y soledad? ¿Respetas a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a los superiores, a la autoridad? ¿Obedeces con lealtad las leyes del Estado? ¿Entiendes el valor de participar en las votaciones públicas? ¿Has votado de acuerdo a tu conciencia? ¿Has vendido tu voto por intereses particulares? ¿Pagas con justicia los impuestos? ¿Te interesas responsablemente por la vida pública de tu comunidad civil y religiosa? ¿O has firmado un cheque en blanco a tus representantes? ¿Te comprometes en la educación de tus hijos? ¿Ves por sus amistades, juegos, diversiones, lecturas? ¿Te sientes responsable por la escuela a la que asisten? ¿Les das ejemplo de verdadera vida cristiana? ¿Rezas en familia junto con ellos? Quinto mandamiento, no matarás. ¿Consideras tu vida como un don de Dios, del cual no eres dueño absoluto? ¿La respetas con la moderación en el comer, el beber y el fumar? ¿Te concedes el reposo justo? ¿Huyes del alcoholismo y la droga? ¿Has traficado con droga? ¿Eres prudente al manejar el automóvil?
es trabajar lealmente, de manera que desquitas tu sueldo. He vuelto dinero cualquier